Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Rosa María Solís Victoria, estudiante de licenciatura en Comunicación en la Universidad La Salle Noroeste. En este video vamos a repasar la vida y obra de grandes fotógrafas como Annie Leibovitz y Cindy Sherman. Empezando por Annie Leibovitz. Annie Leibovitz nació el 2 de octubre de 1949 en Connecticut, Estados Unidos. Es nieta de judíos del este y es la tercera hija de Samuel Leibovitz, teniente coronel de las Fuerzas Armadas, y Marilyn Heath, maestra de danza. Annie Leibovitz es considerada la fotógrafa más famosa de nuestro tiempo por personas del medio que la consideran una de las fotógrafas más influyentes por sus emblemáticas y célebres fotografías representativas de los últimos 30 años. Por ejemplo, aquí tenemos la fotografía que fue portada de la revista Rolling Stone, donde podemos visualizar a John Lennon y a Yoko Ono. Lo que hace a esta fotografía icónica, por decirlo de cierta forma, es que fue tomada horas antes. Ejemplos de fotografías de Annie Leibovitz es de 1980, de Meryl Streep y Dustin Hoffman, protagonistas de Kramer vs. Kramer, para el número de abril de Vogue, Estados Unidos. También tenemos la fotografía de 1984, donde se puede ver a la actriz Whoopi Goldberg sumergida en una bañera llena de leche. Y por último, otro ejemplo es la fotografía portada de la revista Vanity Fair de 1991, donde se retrata a la actriz Demi Moore cuando tenía 7 meses de embarazo. Repasando un poco la vida de Annie Leibovitz, podemos contar que la fotógrafa pasó su niñez y juventud viajando debido al trabajo de su padre, que recordemos era teniente de las Fuerzas Armadas, por lo que Annie vivía de base en base hasta que en el año de 1967 se instala en San Francisco para asistir a la Escuela de Bellas Artes. Llegan los años 70 y llega el cambio en Estados Unidos. Annie Leibovitz logró captar el espíritu de las protestas, la política y el rock and roll estadounidense. Con esto fue en una concentración en contra de la guerra de Vietnam, donde Annie logra capturar al poeta Allen. Siendo ella una fotógrafa principiante, esta fotografía logró convertirse en la portada de la revista Rolling Stone, lo que la llevaría en el año de 1973 a convertirse en fotógrafa jefe de esta revista. 10 años después, en 1983, entra a trabajar con la revista Vanity Fair. Trabajó varios años, podemos aquí visualizar una fotografía de su autoría del año de 1995 y una que podría considerarse de las más recientes del año del 2018. En 1900, Annie Leibovitz conoce a la pensadora Susan Sontag, quien sería su pareja. A la muerte de Susan, Annie Leibovitz se inspira para darle una nueva dimensión, un giro a su carrera y comenzar a hacer fotografía trabajando. Se decide a sacar un libro donde expone fotografías un poco más personales y expone el proceso de Susan cuando estaba en vida atravesando su enfermedad de cáncer. Annie cuenta que con este libro ella se animó porque dejó que sus emociones huyeran con ella. En el año de 1994, Annie Leibovitz se convierte en la primera fotógrafa a la que se le dedica una retrospectiva en la Gallery de Washington. Y años después, el Museo de Brooklyn le dedica otra retrospectiva. Y al año siguiente de ese acontecimiento, su hermana Bárbara le dirige un documental sobre su vida.
En el año 2013 es galardonada con el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades. Continuamos con Cynthia Morris Sherman, la mujer que combatió el patriarcado a través de sus fotografías, también conocida como la mujer de las 1000 identidades o simplemente Cindy Sherman. Nacida en Nueva Jersey el 19 de enero de 1954, hija de un ingeniero y una maestra, Cindy Sherman inició pintando en la Universidad de Buffalo, Nueva York. Sin embargo, fue ahí cuando se dio cuenta que la pintura no era lo que ella realmente quería hacer. Una forma que ella encontrara de mostrar al mundo su trabajo y las ideas que tenía. Cindy Sherman es conocida en el medio como una artista más que una fotógrafa solamente, pues en cada una de sus fotografías se podía ver a ella como la protagonista de estas, tratando de representar un mensaje que quería transmitir. Desde sus inicios, Cindy Sherman quiso dejar sus fotografías, sus trabajos sin un título, para darle al espectador la oportunidad de darles un significado. Desde pequeña, Cindy Sherman mostró una afición por disfrazarse. Ella reconoce que no sabía si lo hacía por aburrimiento, por terapia o simplemente por su fascinación al maquillaje. Y fue así que empezó a utilizar esto en sus trabajos, recurriendo al artificio, la expresión, la preparación para narrar una historia valiéndose solamente de una imagen e incitar a la imaginación a que invente la historia. Entre 1977 y 1980 realiza una serie donde se retrata a sí misma adoptando una multitud de estereotipos femeninos típicos de la sociedad machista de aquel entonces. Es aquí cuando inicia su lucha por representar a la mujer en sus trabajos con la perspectiva que se tenía de ellas en aquel entonces, como una forma de denuncia. Así pues, al llegar la década de los 80, trata de llamar la atención hacia la utilización de la mujer como símbolo sexual que fomentaban las revistas y la acción de aquella época, y se retrata a sí misma como las mujeres que son capturadas en fotografías y se exponían en las revistas para el público masculino. Los trabajos de Sherman siempre tenían, y estas fotos que vemos en pantalla no son la excepción. Sherman, a través de imágenes quizá no tan agradables, no tan estéticamente bonitas para el ojo humano, trataba de hacer conciencia, de alertar a la sociedad del cambio que se estaba sufriendo. Hay personas como Eva Respighi, la conservadora que organizó la retrospectiva en el MoMA en 2013, que consideraban el trabajo de Sherman como una enciclopedia de estereotipos femeninos. Sin embargo, hay quienes creen que aunque sus fotografías en ocasiones parecían plasmar la cruda realidad de aquel entonces, pues Sherman también hizo varias series donde en lugar de ser ella la protagonista empezó a incorporar objetos como maniquís mutilados, tratando de representar y denunciar la violencia contra la mujer de aquellas fechas y que se sigue viviendo hoy en día. Llega el cambio de siglo y Sherman empieza a recurrir al tratamiento digital de las imágenes. Y así es como comienza a crear escenas cromáticamente chillonas y montajes de numerosos caracteres como los de las fotografías de su serie Clowns. Y aquí podemos visualizar una de las imágenes de dicha serie que no quedó si es una parodia de sí misma. También tiene fotografías que se podrían llamar retratos de sociedad, donde Sherman no representa personas reales. Sin embargo, trata
de plasmar a la sociedad actual que está obsesionada con la juventud y la belleza, porque una de las luchas de Cindy Sherman también fue los estándares de belleza. Cindy Sherman es considerada una figura contemporánea. Sin embargo, también fue tachada por muchos como egocéntrica, cursi, con un trabajo vacío que solamente era una broma, pero también hay otros que consideraban que sus fotografías resuman empatía. Sea cual sea de los casos, lo cierto es que el trabajo de Sherman ha sido reconocido por muchos y hay varios coleccionistas que quieren adquirir sus trabajos por ella, por la forma en la que a sus fotos. Tan solo en el 2011, su fotografía, que es la que observamos aquí al lado derecho, fue subastada en Nueva York por $4 millones. Como se mencionó antes, hay quienes consideran su trabajo, hay quienes lo toman en serio, hay personas que por el hecho de ver que Cindy Sherman en cada una de sus fotografías sostiene la mirada del espectador, esto lo toman como una muestra de sinceridad, de que su trabajo es real, que tiene un objetivo, y hay otros que lo toman como si a través de la imagen, a través de aquella mirada, estuviera desafiando. Que quizá podría ser que Cindy Sherman, como lo repasamos en su vida, en sus obras, trató siempre de denunciar las cosas, hacía especialmente con la mujer, la perspectiva que se tenía de la mujer. Y bueno, eso es todo por este video. Hemos repasado la vida y obra de dos grandes fotógrafas en el mundo, Cindy Sherman y Annie Leibovitz.